Lunes no, jueves, 10 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, como cada día, a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, El Día y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Mucha variedad en las portadas, así que vamos con este primer vistazo a las primeras planas. El Diario Córdoba ha escogido un tema económico para abrir esta edición de jueves, repito, jueves. La subida de precio de alquileres e hipotecas asfixia a las familias, titula el Diario Córdoba como tema de apertura. La foto que firma Paco González, performance en la Fuente Séneca, correspondiente a este programa Menderin de la Fundación Thyssen-Bornemisza, Art Contemporary, que se puso en marcha en torno al Guadalquivir. Bueno, en torno a un Guadalquivir en cuanto a una orilla sin mar, dice, un océano sin orilla, perdón, que titula este programa de creación, de reflexión en torno al río. Muy interesante. Ayer hubo una entrevista en el diario El Día, que firmó Ángel Robles, a Sofía Lemos, la comisaria de esta exposición, muy interesante en cuanto a sus reflexiones, en cuanto a qué es un río, o filosóficamente, antropológicamente, muy interesante. Ayer comenzó con esta performance en la plaza de Séneca. El diario ABC coge este tema local para la apertura. Córdoba es una de las 3 ciudades medias de toda la Unión Europea sin vuelos comerciales, se entiende. Solo 2 urbes, una en Alemania y otra en Bulgaria, están como ella, como Córdoba, pese a contar con aeropuerto, y también pierde peso frente a las españolas con trenes, como son, pues no sé, Santiago o Málaga o Sevilla. Ahora hablamos también de este asunto. La información complementaria de esta portada es para las elecciones estadounidenses. Saben que ha habido elecciones parciales, intermedias, y este señor de la foto, DeSantis, puede ser el nuevo referente republicano tras fracasar, dice el diario ABC, los candidatos de Trump. Bueno, el tema de Estados Unidos, un pequeño inciso, no es como en Europa, que hay grandes partidos con grandes líderes. Los partidos funcionan casi al margen de sus grandes líderes orgánicos del partido, quiero decir. Donald Trump no tiene nada que ver con el partido, más allá de que él vota republicano. Y este señor DeSantis igual. Joe Biden no era importante en su partido hasta que se presentó a presidente, era senador, porque bueno, ellos tienen otro sistema muy distinto al europeo en cuanto a los partidos. Saben que eligen un líder cada 4 años para presentarlo a las primarias, que a su vez luego el que gane pues se presenta a las generales. Ahora parece que hay una pugna interna en el Partido Conservador, en los republicanos, entre Donald Trump, que parece que aspira a volver, y este señor DeSantis, que bueno, es el gobernador de Florida, creo recordar, y que ha arrasado en sus elecciones, con lo cual todo apunta a que puede ser un rival interno de Donald Trump para luego presentarse frente a Joe Biden, si es que Joe Biden se presenta, que tampoco ha dicho que vaya a hacerlo. En fin, inciso norteamericano, seguimos con la información local. El diario El Día vuelve al caso de infraestructuras. El exedil de infraestructuras ratifica ante el juez que hay irregularidades. David Dorado insiste en que fue el alcalde el que frenó la investigación en su delegación. Dice que la declaración está relacionada con los contratos realizados desde el ejercicio 2012. Ayer fue el primero del caso de infraestructuras que pasó por el juzgado, en este caso como acusación. Él fue una denuncia que interpuso el propio Dorado. Hay otra anterior, en la que se está investigando a 2 funcionarios o 2 trabajadores del ayuntamiento, un funcionario y una ex coordinadora. Queda por ver aquí en este caso qué ocurre, qué decide el juez, y este tercer caso de infraestructura que saltó a la luz el pasado lunes. Luego hablamos de ello. La foto del diario El Día es de Miguel Ángel Salas, la del ABC, por cierto, de Valerio Merino, y bueno, pues responde a un acto en que ayer el Córdoba protagonizó en Supermercados Piedra.
El Córdoba disfruta del momento, dice este pidefoto. Javier González Calvo apunta a que están ilusionados en poder avanzar en la Copa del Rey, que se enfrenta al Cacereño, como saben. En la foto, jugadores del Córdoba posan con varios trabajadores de supermercados Piedra, con los que, bueno, hay una relación comercial, entiendo. La foto superior para la investigadora Margarita del Val, que alerta de la calidad del aire para controlar las futuras pandemias. Una viróloga que también habló de la vacuna del COVID para, bueno, para alabar sus efectos y para explicar que ha sido el gran freno a la pandemia mundial, que en cualquier otro caso hubiera durado décadas probablemente, y aquí es verdad que ha durado un par de años, se nos han hecho eternos, pero se ha resuelto una pandemia gravísima a nivel mundial. Está todavía por finiquitar del todo, pero bastante avanzado en su conclusión. Bueno, vamos por el principio. Empezamos con este repaso. Decía el diario Córdoba, acude a un tema recurrente, el precio del alquiler y las hipotecas. Saben que estamos en una situación de inflación, no voy a decírselo ya ahora. Actualmente los precios están un 7% más caros que el mes de noviembre del año pasado. Una subida que habitualmente que no estamos acostumbrados a vivir en España desde hace muchos años. Hubo una otra época, los más veteranos recordarán, en la transición, donde había subidas similares, subidas mensuales de 2 puntos, 3 puntos, pero no se produció hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Que nos ha pillado quizá un poco a contramano. Estamos muy acostumbrados a la estabilidad que nos confiere la Unión Europea, desde que España entró en este mercado comunitario, y esa estabilidad pues, nos ha hecho que los índices de referencia para los préstamos hipotecarios se mantengan muy estables, que el precio en general del coste de la vida se mantenga bastante estable, en torno al 2%, 2,5% como mucho, y sin embargo, llevamos unos meses con muchas complicaciones. En cuanto a los costes de la vida, en concreto el alquiler y la hipoteca. Bueno, pues eso ha hecho que muchas familias pues les cueste trabajo llegar a final de mes, porque se les han sumado a las dificultades propias de todo el mundo, los carburantes, la energía, también ahora el precio de la hipoteca o del alquiler. Es una realidad, bueno, es una información que es poco novedosa, lamentablemente, porque llevamos ya bastantes semanas hablando de estas circunstancias, de que poco a poco la crisis esta que se avecina, que se nos viene encima, pues cada vez tiene más efectos o más cercanos a nosotros. Entre otros, la subida de las hipotecas, que va a hacer que recibos mensuales se incrementen en 100 o 200 euros, con lo cual, claro, esos son 1.000 y pico euros al año, que puede romper una economía que esté justita, ¿no? Quien vaya sobrado, bueno, pues sí, quizá lo note menos, pero quien vaya llegando con dificultad al final de mes, que le suben de pronto 100 euros en el recibo de la hipoteca, se suma a los otros 50 que le supone el encarecimiento de la gasolina, por ejemplo, o al coste de la luz, o al coste de la bolsa de la compra, pues son muchas cosas. Así que una reflexión que hace el diario Córdoba, la firma Araceli, en cuanto a esa acumulación, ese cúmulo de subidas que estamos todos sufriendo. El diario ABC ha escogido para la apertura, lo hemos visto antes, el tema del aeropuerto. Antes de ayer, conocimos la reforma del edificio terminal, de la terminal del aeropuerto de Córdoba, que ya lo capacita a este aeródromo para acoger vuelos comerciales, tanto nacionales como continentales. Quedan un poco al margen los intercontinentales, aunque en principio con aeronaves más pequeñas también podrían venir de América o de África, evidentemente. Digo que conocimos la reforma, pero en ese mismo acto en el que nos mostró la reforma nos advirtieron, nos recordaron que no hay ninguna compañía que se haya puesto en contacto con el aeropuerto para operar de manera regular desde estas instalaciones que estamos viendo en imágenes, que corresponden ya al aeropuerto reformado. Lo que dice Rafa Verdú en la información del diario ABC es que es un caso singular el de Córdoba, porque no es normal que un aeropuerto preparado para vuelos comerciales no tenga vuelos comerciales, como es el caso del aeropuerto de Córdoba. Solamente, dice Rafa Verdú en esa información, hay 2 aeropuertos más en toda la Unión Europea de un tamaño similar al de Córdoba. Son 2 ciudades que tampoco son especialmente conocidas. Se trata de Bielefeld en Alemania y la otra se llama, se lo encuentro, Plovdiv en Bulgaria.
Pues de esas dos ciudades, la alemana y la búlgara, son ciudades parecidas a Córdoba, 330.000 habitantes, 350.000 habitantes, tienen un aeropuerto comercial y no tienen vuelos, porque son aeropuertos con capacidad comercial, como el de Córdoba, que están viendo con su zona de embarque, con su sala de espera, con su zona de check-in, que estamos viendo aquí en la imagen, con su sala VIP, incluso con su cartel para la llegada, y no llega ningún avión porque no hay nada previsto. Digo que estas dos ciudades europeas son parecidas a Córdoba en cuanto a dimensión, con alguna diferencia. Por ejemplo, la ciudad alemana que nombra Rafa Verdú en esta información es una ciudad está en Renania, una zona muy industrial, donde se ubica, por ejemplo, Düsseldorf o Dortmund, donde no hace mucha falta un aeropuerto porque hay ciudades muy grandes cerca con aeropuertos. También es verdad que Córdoba tiene muy cerca 3 aeropuertos internacionales, el de Málaga sobre todo, el de Sevilla y el de Jerez, que también alberga vuelos, incluso Granada tiene un vuelo internacional. Viene a decir la información que esa excusa que hemos puesto siempre de que Córdoba no tiene aeropuerto comercial porque no necesita, dice esta información o nos hace pensar que no es cierto, que hay muchas otras ciudades en Europa que tienen vuelos comerciales de nuestro tamaño, ciudades medias, como es el caso de Córdoba. Solamente dice esta información, repito, yo confío en la publicación de Rafa Verdú en ABC, no sé dónde han sacado estadísticas, pero ahí están, que solo hay 6 ciudades del tamaño de Córdoba en Europa sin aeropuerto. Todas tienen aeropuerto y todas tienen aeropuerto con vuelos comerciales, a excepción de 3. Las que no tienen aeropuerto, pues Utrecht, por ejemplo, no tiene aeropuerto, una ciudad grande, pero claro que está muy cerca de Ámsterdam, entonces no necesita aeropuerto porque el aeropuerto de Ámsterdam es el 5º más importante de Europa. Y luego una serie de ciudades alemanas pequeñitas, Wuppertal, Bochum, Duisburgo, que no tienen aeropuerto, pero están muy cerca de aeropuertos de la zona del Rin, también innecesario. En el caso de España, todas ciudades medias grandes tienen aeropuertos y en todas hay vuelos regulares, excepto el de Córdoba. Yo a veces intento recordar, porque hay información complicada de encontrar, aeropuerto de Castellón, aeropuerto de Ciudad Real, muy cuestionados, que no sé qué vuelos tienen. Y algunos otros aeropuertos fantasma que existen en España que no sé qué vuelos tienen. Repito que me creo la información que da Rafa Verdú, no la pongo en duda en ningún caso, pero es verdad que me cuesta un poco recordar ese tipo de historias. También hace una reflexión este periódico acerca de la incompatibilidad de las buenas posiciones estratégicas o geoestratégicas de Córdoba con respecto al aeropuerto. Es decir, ¿para qué queremos aeropuerto si tenemos un AVE y una red de autovías suficiente? Y la reflexión que hace este periódico es que también tienen AVE Sevilla, Málaga o Santiago y tienen aeropuertos que funcionan muy bien. Y también tiene red de carreteras, Zaragoza, por ejemplo, tiene un importante nudo de comunicaciones y también funciona muy bien su aeropuerto. Es decir, que si no tenemos aeropuertos funcionando no es porque las circunstancias estén en contra, porque con circunstancias similares en ciudades como Santiago o Zaragoza o Málaga hay aeropuertos potentes y en el caso de Córdoba el aeropuerto está casi de adorno. Yo decía ya ayer o antes de ayer cuando hablamos del aeropuerto que es verdad que no vienen compañías, pero a lo mejor le falta un trabajo gerencial por parte, no sé si del aeropuerto, si de AENA o si del Instituto de Turismo, de Patronato, no sé de quién. Esto de que el buen paño se vende solo en el Arca, yo no estoy tan de acuerdo. Creo que hay que vender mucho porque todas las ciudades venden sus logros, venden su riqueza, venden sus atractivos. Y en el caso de Córdoba parece que estamos acostumbrados a que la mezquita se venda sola, a que los patios se vendan sola y que los turistas vendrán solos a Córdoba si no le llamamos. Cuando, repito, hay una oferta amplísima alrededor de Córdoba y en cualquier lugar del mundo, porque con esto de la globalización estamos muy cerca de todos lados. Entonces, creo que sentarse a esperar en el aeropuerto a que aparezca una compañía y proponga vuelos comerciales, creo que no va a dar resultado. Distinto es que sean o no sean una actividad bueno, que esté en progresión, que sea necesario apoyar o no. Eso ya es cuestión filosófica. Hay quien piensa que los vuelos internacionales o los vuelos en general en avión no son necesarios. Es mucho más sostenible el tren, es mucho más ecológico, mucho más barato. Un avión saben que requiere una carga de combustible importante. Pero bueno, al margen de que se elija o no una opción u otra, lo cierto es que en Córdoba no hay vuelos comerciales porque no se ha apostado por ello, simple y llanamente, no porque las circunstancias lo impidan, como demuestra esta información que publica Rafa Verdú. Que repito, me creo al dedillo lo que pone,
Aunque es verdad que hay uno de los datos que me raya un poco. Eso de que solo haya 6 ciudades en toda Europa del tamaño de Córdoba que no tengan aeropuerto, pues, lo publica él, será cierto, ¿eh? Pero creo que a lo mejor rascando un poco aparece alguna ciudad más. Hablando de transporte, luego volvemos al titular del día. Hay una información o dos contradictorias entre el diario Córdoba y ABC. Publica el diario ABC que el paro de los transportistas de Córdoba ha hecho que los supermercados teman graves consecuencias, titula así, información que firma Luis Miranda. Los supermercados temen graves consecuencias por el paro del transporte que comienza el domingo por la noche. Sin embargo, el diario Córdoba publica en su portada: los súper no prevén que falten productos por la huelga. Realmente la información que publica ABC es una encuesta, bueno, una mini encuesta que ha hecho Luis Miranda a Antonio Deza, que es el propietario del supermercado Deza, y a alguien que nos cita de Supermercados Piedra. Antonio Deza dice que él cree que no hay motivos para la huelga, que él cree que no pulsa él con los camioneros con los que él habla, que va a haber un amplio seguimiento y por tanto que no van a hacer nada por evitar un desabastecimiento que no se va a producir, lo que dice Antonio Deza. Viene a decir que el paro está condenado al fracaso y que será un seguimiento pequeño y que no va a desabastecer los supermercados. Esto que publica el diario ABC. Y el diario Córdoba, en línea con esta misma información, pues publica lo que están leyendo. El supermercado de Córdoba no prevén desabastecimiento a causa de la huelga de los transportistas. El caso del diario ABC, como les digo, sí que ha encontrado un supermercado Piedra, aunque no cita quién es el que se lo cuenta, que dice que la situación es complicada. ¿Por qué? Porque ya la coyuntura es compleja. Hay un incremento importante de costes de energía, hay un importante incremento en cuanto a los costes financieros, hablamos antes del precio del dinero y tal, ¿no? Hay también una falta de materias primas que se está produciendo en ocasiones. Si a esto se suma un paro, dice que las consecuencias podrían ser gravísimas. Bueno, no sabemos si va a ser gravísima o no, porque el paro está por ver. Primero que se mantenga, porque esta pasada madrugada han votado todas las patronales del sector del transporte y todas han votado no secundar la huelga. Es decir, que el paro, que no es una huelga, realmente es un paro empresarial, porque la huelga lo hacen los trabajadores, en este caso son empresarios los que se ponen en huelga. Y este paro solo va a estar secundado por esta plataforma, que es una plataforma que no tiene afiliados, o al menos no tiene el nivel de afiliación que habitualmente se exige para darle representatividad, porque es una plataforma que surgió casi por vía de redes sociales y no se sabe cuánta gente está detrás de ella. Hay unos delegados provinciales, el de Córdoba dice que van a muerte con el paro, según publicaba también ayer ABC, pero bueno, habrá que ver el domingo por la noche cuántos de esos camioneros se quedan en su casa e intentan bloquear, como ocurrió en marzo, que son las imágenes que estamos viendo mientras que yo hablo, son imágenes del mes de marzo cuando hubo protestas masivas. Ahí sí que se sumaron otros camioneros e incluso una patronal se sumó a aquel paro patronal, que repito, es paro patronal, no es una huelga de trabajadores, aunque ellos en todos lados pongan huelga del transporte, no es una huelga. No huelga es cuando el trabajador reclama algo o a su patrón o al gobierno, cuando el patrón es el gobierno, que son funcionarios, y esto es un paro patronal. Bueno, habrá que esperar, como digo, el domingo por la noche para ver qué seguimiento tiene y habrá que esperar al lunes o al martes para ver si hay uno de desabastecimiento. El lunes no habrá pescado las lonjas, pero es que el lunes, con lo cual tampoco nos servirá mucho de referencia, y a partir del martes, miércoles o jueves veremos si realmente la mercancía llega o no llega a Mercacórdoba. Ayer Mercacórdoba dijo que por ahora no tiene ningún dato que hiciera pensar que va a haber desabastecimiento, pero que prefería ser cauto y esperar a ver cómo transcurre el día. El día del lunes, quiero decir. Continuamos. El diario El Día, hablando del día. El diario El Día habla del caso de infraestructura, del segundo caso de infraestructura. Decía ayer, no sé qué periódico era, que ya son 3 los casos de infraestructura. El primero, el que destapó la concejala fallecida Amparo Pernici, que fue aquella primera instrucción por la cual fueron imputados un funcionario, el jefe de la unidad, y una ex coordinadora, era coordinadora entonces, del área. Luego un segundo caso, que fue el que ahora aborda los periódicos, que es el que denunció David
David Dorado, y el tercer caso, que es el que se ha destapado esta semana sobre la factura de menor importe. Decía José Antonio Romero, el portavoz del PSOE, que es un único caso con ramificaciones. Lo cierto es que hay una serie de conductas presuntamente irregulares, investigadas, en esta área municipal. Bueno, pues el segundo caso de infraestructuras surge a partir de que David Dorado, intentando, entiendo yo, justificar o exculparse a él de la primera acusación, la de Amparo Pernici, encargó una auditoría externa a personas ajenas al ayuntamiento para que investigaran si había o no prácticas irregulares en su área, en el área que él dirigía, en infraestructuras, antes de que él llegara, si fue una cosa que inventó él o si venía de antiguo. Entonces él estuvo buscando contratos desde el 2012, él no estaba en el 2012, él entró en el 2019, para ver si en ese periodo, 2012-2019, se han producido o no irregularidades. Y ayer pues, fue al juzgado a ratificar su denuncia y a cargar de nuevo contra el alcalde, que saben que ha sido un poco su bestia negra, quien tiene enfilado, porque él le acusa de haberle sacrificado a él, a David Dorado, de un caso que él entiende que no tiene nada que ver, que es el primer caso de infraestructura, son prácticas que están muy interiorizadas, dice él, en el área de infraestructura, un área que no ha dirigido él siempre, lógicamente, que ha habido otros gobiernos, de otros partidos políticos, y que él dice que eso no tiene nada que ver con ese caso concreto, sino que es una práctica, repito, muy generalizada. Bueno, pues ayer él fue a declarar ante el juez y ante 6 abogados de 6 empresas que están señaladas como las empresas que, entre comillas, presuntamente se benefician de la actividad irregular. No está claro que sean delitos, no está claro que sean ilícitos penales. Parece evidente, parece que todo el mundo coincide en que durante mucho tiempo el área de infraestructura se están adjudicando licitaciones públicas a un grupo de empresas que a su vez, bueno, pues en algunos casos han fraccionado facturas para colarlas sin los filtros que habitualmente tienen ese tipo de contratos, que incluso ha habido sobrecostes en algún producto, incluso ha habido productos que se han recomendado y se han instalado que no eran los más idóneos, según va apareciendo ahora de la investigación. Repito que no son todo prácticas ilegales, a lo mejor es la torpeza del funcionario que escoge mal a la empresa siempre, pero claro, es sospechoso que siempre se equivoque y lo haga, si fuera el caso, con la misma empresa. Bueno, pues eso se está investigando, tanto el primer caso de infraestructura, que fue el del fraccionamiento de contratos que pueda dar lugar a malversación de fondos públicos, caudales públicos, a la prevaricación, en el caso que se demuestre que la adjudicación fue incorrecta o injusta o ilegal, en fin, una serie de presuntos delitos, ¿no? Luego, este segundo caso, que, repito, va contra otros responsables anteriores a David Dorado, y el tercer caso, si llega a entrar al juzgado, que está por ver, pues lo que mira es, de nuevo, adjudicaciones o prácticas irregulares en el área de infraestructura. Este caso tiene bastante recorrido todavía. El alcalde o el equipo de gobierno del Partido Popular estaban muy ufanos porque la encuesta le viene muy de cara, y es verdad que va a pillar todo este lío en todo el proceso de elecciones municipales. El alcalde intenta escapar de este barro, explicando que el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido, su equipo de gobierno, ha sido poner todo transparente, negro sobre blanco, llevar toda la documentación a la policía, que investiguen, porque no tienen nada que ocultar, pero lo cierto es que cada vez son más las dudas en cuanto a desde cuándo se producen irregularidades, quién es el responsable y quién frenó, como señaló ayer David Dorado, la investigación. Dorado asegura que él puso un proceso en marcha y que el alcalde, literalmente dice el alcalde, frenó la investigación, y que incluso cuando el ayuntamiento puede personarse en esta causa, la que él denunció, porque es el máximo perjudicado, es el que pagó de más, si luego se termina que fuera así, o el que sufrió la estafa, no se personó el ayuntamiento, no se ha personado todavía. Dice el ayuntamiento que no lo hace porque no ha sido invitado a la personación. Dorado recuerda que eso no es necesario, no tiene que invitarte a nadie. Si tú te sientes que estás perjudicado por un tercero, puedes llegar a una causa que no sea la tuya y personarte para participar en el proceso. Pues no lo ha hecho. Dorado dice que no lo hace porque el técnico o el abogado que tendría que personarse es el mismo que ya ha escrito en otro sitio que no hubo delito. Y claro, difícilmente quien piensa que no hay delito puede luego acusar de un delito a nadie. En fin, un pequeño lío judicial también, pero en el trasfondo, como señala David Dorado,
es la voluntad, dice él, del equipo de gobierno, en este caso sobre todo el Partido Popular, de tapar este caso, de negar lo que creo que todo el mundo ya da por hecho, que es que hay irregularidades en el grado que luego el juez determinará, en el grado de incompetencia, de negligencia, de falta o de delito, ya se verá dónde llega esa irregularidad, y que el alcalde lo que ha intentado siempre es salirse de rondón de ahí y echar balones fuera y culpar a otros, cuando el alcalde es el máximo responsable, dice David Dorado, que realmente el alcalde es el responsable máximo y último de lo que deba ocurrir en el equipo de gobierno, está claro, pero no sabemos hasta qué punto la raya termina aquí, el límite de la responsabilidad, en David Dorado, en una coordinadora general, en un jefe de unidad, o si llega donde tenga que llegar. Bueno, eso en cuanto a la titular del diario El Día. Más asuntos que hay por los periódicos. Por ejemplo, encuentro en Cordópolis el tema de la vacunación. Dice este periódico que los cordobeses se vacunan más de la gripe que de la dosis de recuerdo del coronavirus, del COVID, la cuarta dosis que se está en este momento administrando. Bueno, creo que es una situación que ya se previó en su día. Recuerdo que el día que se puso en marcha la campaña de vacunación, que van las dos vacunas, o incluso tres, porque además de la gripe y de la COVID, también se está vacunando del neumococo a quien no lo tenga administrado, aquella persona, y lo necesite. Bueno, pues ya en su día le preguntamos las previsiones al gerente del Consejo del Distrito Sanitario Guadalquivir, Córdoba-Guadalquivir, si había algún tipo de previsión en cuanto al desfase, es decir, que de X personas que fueran a vacunarse, pues un porcentaje quisiera las dos y un porcentaje quisiera solamente una, la de la gripe, que todo apunta a la que presenta mayores garantías o la que aparentemente es a la que la gente le tiene menor temor. Ha habido muchas, como saben, muchas personas que han reaccionado o ha tenido reacción, asociado reacción con la vacuna de la COVID, mientras que de la gripe habitualmente lo más que puede pasar es que te pase un día con un poco de destemplanza. Así que ha habido 24.000 personas que se han puesto la vacuna de la gripe y han decidido no ponerse la de la COVID. En total son 125.000 los cordobeses que ya se han vacunado de la gripe y solo 105.000 los que se han vacunado, 100.000 solo los que se han puesto la vacuna de refuerzo de la COVID. Repito que lo decía Margarita del Val, no es la información del día, lo he visto por ahí en otro sitio, que la vacuna es lo que nos ha salvado de la gripe, del coronavirus, la vacuna es lo que ha hecho que esta pandemia se resuelva de esta manera tan pronta y con tanta eficacia, y que es el mejor freno, ni mascarilla, ni aislamiento, ni cuarentena. A la pandemia se la ha vencido con la vacuna. Digo esto porque aún se espera un rebrote de la vacuna. Datos del martes hablaban de que hay alrededor de una veintena de pacientes ingresados en los hospitales de Córdoba con coronavirus y que es probable que ahora con los fríos, cuando volvamos a meternos en espacios cerrados, cuando volvamos a compartir lugares con menor ventilación, vuelvan a aumentar, incrementar la incidencia del coronavirus. Repito, la mejor mascarilla es una vacuna, la mejor cuarentena es la vacuna. Y sin embargo, pues hay personas que siguen anteponiendo que le pueda dar un mareo después de ponerse o que puedan tener una reacción adversa tras la dosis, tras el antídoto, anteponiendo a la salud suya y lo de los que están cerca, porque recordemos que en ocasiones quien sufre coronavirus no tiene síntomas, pero sí que contagia a terceras personas que a lo mejor ellos sí que pueden padecer la enfermedad con otra virulencia. En los últimos 6 días han muerto 4 personas en Córdoba con coronavirus, es decir, que la pandemia está en clara remisión, se está acabando, pero a pesar de ello todavía hay personas que están falleciendo cada día en los hospitales a consecuencia del COVID. Hablando de fallecimientos, ¿hay algún dato más sobre el fatal acontecimiento de Castro del Río de ayer? Un niño de 14 años, como saben, falleció a caerse del caballo. Diario Córdoba publica hoy que el niño muerto en Castro del Río cayó del caballo junto a su monitor, aquí iba con él, que intentó protegerlo, evidentemente sin resultado. Parece que iban subidos ya arriba, porque se habló inicialmente que fue al subir al caballo. Estaban ya subidos en el caballo, tanto el niño como el monitor que le acompañaba. Razones que se desconocen, los dos se fueron al suelo, el monitor intentó ponerse debajo para amortiguar el golpe, pero hubo un mal golpe, el chico entró en asistolia, en paro cardíaco,
y a pesar del intento de todo el mundo por salvar la vida, pues no se consiguió. Queda todavía que hacer la autopsia al pequeño, hay que ver en qué circunstancias se produjeron estos sucesos y cuál fue la causa final de ese paro cardíaco. La hipoterapia o la equinoterapia, también se llama así, es un tratamiento terapéutico que se emplea en personas con discapacidad, tanto física como psíquica. En cuanto a la física, porque montar a caballo mejora el equilibrio, mejora el tono muscular, porque hay que ir a un movimiento tridimensional, en fin, eso el médico entiende más que yo. Y también la sensorial, el trato con el animal se utiliza en tratamiento de mejora sensorial. En cualquier caso, hay que decir que este centro, el María Montessori de Castro del Río, atiende a muchísimas personas y que no hay que pensar que esto es una actividad de riesgo, ni mucho menos. Es un fatal accidente que le ha costado la vida a un chico. Evidentemente, todos estamos en ese sentido pues apesadumbrados por el tema, ¿no? Pero no hay que, ni hay que pensar que es una actividad de riesgo y, por supuesto, no hay que culpabilizar ni al centro ni a los profesionales que la imparten muchísimos años a muchísimos niños, niñas y adultos también, ¿eh? Bueno, estamos terminando fuera de hora ya. El repaso último, el tema del Córdoba. González Calvo decía en algún periódico que el Córdoba sigue siendo deficitario, que la situación es óptima. Ayer habló González Calvo, lo vieron en el informativo, lo vieron en todo CCF. El Córdoba está en un puesto sorprendente, según González Calvo, nadie esperaba que fuera primero de su grupo a esta altura, en el parón de Navidad, o casi navideño. Dice que la economía, el Córdoba no es un club ni mucho menos todavía solvente, que le falta por mejorar su economía, y en el caso del diario El Día, pues señala que es este gran momento del Córdoba. Como cada día, tendrán todos CCF, donde habrá también declaraciones del consejero delegado del Córdoba. Y en tema de cultura, aunque ya no me da tiempo, una recomendación, aparte de la del Mindering que publica el diario El Día, a veces hace un repaso a las culturas íberas que van apareciendo por la campiña. Es verdad que parece que la historia, si vas hacia atrás, se para en la etapa romana, como mucho en la etapa tartesa, y ahí se nos termina el pasado, la búsqueda de nuestros ancestros. Bueno, pues cada vez más las investigaciones avanzan y estas esculturas, como la famosa... El toro este que apareció hace unos días expoliado, apareció en Cataluña, que es un toro de aquí de Castro del Río, y otras muchas esculturas demuestran que había un pasado íbero muy interesante en la región, en toda la campiña, de Guadalquivir hacia abajo, que probablemente también pillará la capital, aunque todavía quede tiempo para conocer ese pasado. Hace unos días publicaba una entrevista de Monterroso, de Alberto Monterroso, el arqueólogo, que decía que su gran sueño es poder excavar debajo del Parque Cruz Conde, donde está la auténtica Córdoba, la Córdoba que fue germen de la gran ciudad romana, de la gran ciudad musulmana, islámica y de la gran ciudad del siglo XXI, y que todo está oculto ahí, que algún día la tecnología o los presupuestos permitirán saber cómo era esa Córdoba tartesa o turretana o íbera. Habrá que seguir avanzando a ver qué nos encontramos ahí debajo. Mucha información en los periódicos, así que le invito, como cada día, a que sigan avanzando en la lectura de la prensa, a que escuche la radio y sobre todo que vea la televisión. Mañana seguimos, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.